Lo que pasa en el Partido Justicialista está moviendo el ambiente político en nuestra provincia. Hubo un interventor, residente en el Chaco, buen amigo, que renunció. Vino una designación de otro interventor del Partido Justicialista que no tuvo mucha aceptación dentro del mismo partido. La cuestión es que llegamos al tercer candidato y resulta que el nuevo interventor del Partido Justicialista es Juan Zabaleta, intendente de la comuna bonaerense Hurlingham. Llegó a Corrientes el día viernes 14. Al llegar el viernes 14 a Corrientes, ya el avispero empezó a moverse. Como no se llega de un día para otro hoy en día de una ciudad a otra en la Argentina y en el mundo, se sabía que llegaba ese viernes 14. Entonces, Valdés y Colombi trazaron juntos las estrategias electorales de ECO. Es decir, lo que se comentaba en Corrientes, que había una cierta diferencia de criterio sobre fechas, candidaturas y demás entre el gobernador Valdés y el presidente de la Unión Cívica Radical, Ricardo Colombi. Parece que con esta reunión trazaron las estrategias electorales de ECO. ¿Cuáles son esas estrategias electorales de ECO? Yo creo e insisto en que toda estrategia electoral debe ser conocida por la gente que va a ir a votar. En algún momento yo fui candidato a diputado nacional, ahí vamos a mostrar hoy la imagen, y tenía 3 o 4 puntos fundamentales de lo que iba a ser mi acción si iba a ser electo diputado nacional. De esto hace más de 30 años. Entonces, lo que le pedimos a las distintas agrupaciones, ya sea a ECO Cambiemos o al Frente de Todos, justicialista, que nos digan cuál es su objetivo de futuro. No se hace política únicamente con decir que lo que otro hizo está mal, ya sea en el orden nacional o en el orden provincial. Inverso. En el orden nacional decimos que tal cosa o tal otra está mal y la nación está en problemas en estos momentos, a pesar de la gira del presidente Fernández por Europa. Pero no nos desviemos del tema local. Entonces, necesitamos saber cuándo vamos a votar los correntinos para las elecciones locales. Para las elecciones nacionales todo indica que se corren un mes las PASO y un mes las generales. Pero nosotros no sabemos nada. Y entramos en contradicciones. Y contradicciones molestas. Porque el sábado 15, después del viernes 14 que acabamos de resumir, un titular del diario El Litoral dice: elecciones en Corrientes. Podría realizarse el 3 o el 10 de octubre. Bueno, ¿cuándo? ¿El 3? ¿El 10 de octubre? Y quedamos pensando. Algunos nos tomamos el trabajo, es un trabajo,
de leer todo lo que se publica en la página 3, que parecería que ya está contratada por, digamos, o está destinada por la dirección del diario a las novedades que produce el gobierno provincial. Dije contratada, está mal, está destinada. Si usted quiere mezclar una cosa con la otra, es un problema suyo. Yo ya tengo mi idea sobre el tema. Pero en este sábado 15 se reflejan declaraciones de Ricardo Colombi. La fecha ideal sería el 3 o 10 de octubre, pero se analizará. Ahora, si la fecha es ideal, tenemos que hacer las elecciones en lo que el presidente de la Unión Cívica Radical considera como fecha ideal. Porque si no fuera la fecha ideal, otra sería la fecha de última hora. Para el presidente del Partido Radical, la fecha ideal sería del 3 al 10 de octubre. Además de fijarse la fecha de las elecciones para después avanzar en la situación de los municipios y demás, es tarde. Aunque sea la fecha ideal, es tarde. Estamos en octubre, noviembre, diciembre, ya diciembre. Terminaron todos los mandatos, incluso el del gobernador. Y si hay segunda vuelta, estamos todos muy apretados. Por eso y por otras razones de estricto carácter político, vengo sosteniendo que las elecciones deben realizarse a más tardar el 29 de agosto, para lo cual debería convocarse a elecciones el 29 de este mes de mayo. Falta muy poquito. Pero sigamos. En relación a la fecha de los comicios, señaló el presidente de la Unión Cívica Radical que el 29 de agosto se realizaría uno y el otro podría concretarse el 3 o 10 de octubre. No entiendo. O hay un grueso error por parte de quien redactó esta página 3 famosa. ¿Qué es esto de que el 29 de agosto se realizaría uno y el otro podría concretarse el 3 o 10 de octubre? ¿A qué se está refiriendo? ¿A una segunda vuelta? ¿A qué? ¿O alguna mente extraviada, como la mía, puede pensar que van a querer hacer una de gobernador y otra de legisladores en distintas fechas y de intendentes? Hace falta claridad, señores dirigentes de todos los partidos, porque yo no creo que fijar las fechas de las elecciones no sea conversada con los partidos, los 23 partidos que forman ECO Cambiemos en nuestra provincia, por un lado, y 18, 19, 13, hoy día no sabemos cuántas tiene cada uno, Juntos por el Cambio. Si bien la facultad para poder fijar fecha es exclusiva del gobernador, yo creo que entre socios hay que conversar, porque para la Unión Cívica Radical, en boca de su presidente, sería ideal el 10 de octubre, el 3 o 10 de octubre. ¿Y ahora qué piensan los otros socios? ¿O no tienen derecho a pensar? Entonces, sigamos con lo que va pasando en la secuencia de los
digamos, el que nos refleja un diario de Corrientes. Zabaleta, interventor del PJ, reunió la dirigencia del PJ y garantizó el apoyo del gobierno nacional. Era prácticamente imposible pensar que el gobierno nacional no iba a jugar todo lo que puede, y es el apoyo económico, porque la política general no la va a modificar por lo que pasa en Corrientes. Pero bien, esto nos dice el sábado 15. En esta reunión del sábado 15 sigue una reunión en un titular. Esto salió en página 4, lo de Zabaleta. Ahora volvemos a página 3, que generalmente es la que más se lee. Semanas claves para definir la fecha de los comicios en Corrientes. Mientras se aguarda que fijen el calendario de las elecciones nacionales, eso ya está acordado. Falta la firma final, porque si los máximos dirigentes de Juntos por el Cambio aceptaron ya correr las fechas y están esperando, digamos, que se corran, que se trate en el Congreso, eso va a salir como música, va a salir enseguida. Entonces, no podemos seguir, no debemos seguir esperando para definir cuándo van a ser las elecciones en Corrientes. Zabaleta, mientras tanto, apuntó a la unidad para poner al peronismo correntino de pie. Y dijo Zabaleta: yo no vine para perder las elecciones. Es decir, que haciendo uso de su amistad, o que dicen que la amistad con Fernández, pero Fernández no resuelve las cosas, lamentablemente, el presidente, pero se dice que es amigo de Fernández, Zabaleta. Entonces ya empezamos a hablar de que va a poner todo el apoyo a la fórmula o a lo que se decida en el PJ. Ya parecería que el PJ tiene asignado la página 4. Sigamos con esta descripción. El lunes 17, la Junta Electoral trabaja en la logística y el protocolo que se implementará en las elecciones. Se habla va a haber más mesas, posiblemente en el regimiento se instalen mesas, en el regimiento 9, lo que sería buena idea para descomprimir. Pero todavía no hay un protocolo que se implementará para la próxima elección. Ahora, votaremos hombres a la mañana y mujeres a la tarde o viceversa, una forma de descomprimir. Hay antecedentes mundiales. Lo haremos por horarios, como se hace por día con el pago de sueldos, hacer por horarios. Alguien tiene que empezar, porque la logística y el protocolo que se implementará sirve para cualquier fecha, y para la más cercana, que es la del 29 de agosto, con urgencia tenemos que saber qué es lo que nos va a pasar. Sigamos en esta recorrida de diarios locales. Después tenemos la del martes 18, o sea, la del día de hoy. Por sorpresa,
o con sorpresa, vemos que la página principal, es decir, la de la primera plana, ya no habla más del tema. Ya no habla más. Cuando antes decía que parece que se va a realizar en el mes de octubre, parece que se está conversando para definir la fecha, todo esto estaba en la primera página. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no hablamos más del tema con destacada? Pero bien, vamos entonces, ¿a dónde vamos? A la página 15, 18, 20, no, a la página 3, para ver qué opina el gobierno. Valdés recibió 160, atención, 160 propuestas del nuevo Pacto Económico y Social 2030. El proyecto, que ya está terminado, tiene 4 enfoques: desarrollo, modernización, inclusión y políticas de género. Si ya el proyecto está terminado, ¿para qué se reúne a los socios para que digan amén? ¿No se discutió con los socios o recién ahora se va a discutir un proyecto terminado? Hasta el ministro de Turismo entra en esto. Eslovayen dice: el Plan Estratégico 2030, que nadie lo conoce, es una construcción colectiva de miles de correntinos. ¿Cuáles miles? Miles de correntinos. Incluso organismos o organizaciones que se dedican a promover el turismo en la provincia no saben nada de este Plan Estratégico 2030. Estratégico 2030, ¿y estamos cuándo? Estamos en el 2021. El plan estratégico comenzará para el 2030 y mientras tanto estos 9 años que faltan y una elección que se produce ahora, no se dice nada. Este Pacto Económico y Social 2030 que anuncia el gobernador, que parecería que es igual o distinto al que presenta uno de sus ministros. Entonces, si ya empezamos, típico de toda campaña electoral, con una cosa, con la otra, ¿qué quieren? ¿Pasar un cohete a la luna? Le vamos a dar un cohete a la luna. No hay problema. Pero bien, en manos de Valdés el documento con las más de 160 propuestas que minutos antes aprobó dicho consejo. En la ocasión, el vicegobernador Gustavo Canteros, en su calidad de presidente de COES, una sigla, entregó en manos de Valdés el documento. Canteros. ¿Qué hace Canteros dentro de esto? Estamos viendo su estructura política. Los radicales se animan a precandidaturas y hacen fuerza por una interna partidaria. Bien, por eso nosotros decimos que teníamos que realizar las PASO. Pero hay algo que se me pasó. Pitín Aragón los tienta a los candidatos que fueron, o que parece que fueron desplazados de, digamos, de sus pretensiones en Eco Cambiemos,
Perucho, que pensaba o tiene la aspiración de ser vicegobernador. Canteros, intendente. Los convoca a reunirse. Y se reunieron. Hablaron. Hay que hablar. Pero justo a las dos personas que aparecen en posición difícil dentro de Ecocambiemos, se los invita a conversar. ¿No será que se está queriendo romper a ECO? Porque ECO no define. Definió sí la municipalidad y la gobernación. Valdés es el candidato de Ecocambiemos, de la Unión Cívica Radical primero y la adhesión después de los socios minoritarios. Cuando el presidente de la Unión Cívica Radical dijo que Canté hace un poco tiempo que Valdés era la persona que tenía mejor imagen porque no había nadie enfrente. Pero ahora va a tener a alguien enfrente, porque Zabaleta vino para poner a alguien enfrente. Yo creo en Valdés. Han dado bien estos 4 años. Pero hay que integrar una alianza. Debe integrarse con los miembros de las alianzas. Tal vez a usted le canse todo lo que estoy diciendo y ya haya cambiado de canal. Pero sigamos con el tema. La vicegobernación de Corrientes, que en el criterio de alianza le debe corresponder a un miembro de la alianza, o de otros que hay comentarios de partidos que estaban antes con el Frente de Todos pasarían a Ecocambiemos para estar en la vicegobernación, lo que provocaría la airada reacción de Encuentro Liberal de Peruco Casani, que los nuevos ocupen los lugares y los otros queden. Dentro de este juego al que permite el gobierno provincial, al no fijar las fechas y avanzar con las candidaturas, seguramente no avanza porque no puede conciliar a los 20 y tantos partidos. Y a mí que me toca, y a mí que me toca, y a mí que me toca, y a mí que me toca. Y hay que repartir. Y esta mesa redonda a lo mejor sea poco para poder hacerlo. Entonces, hasta el presidente de la Unión Cívica Radical habló de un tercer frente. No hay que desestimar, ni hay que alentar, porque si se llega a armar un tercer frente, vamos a ir a una segunda vuelta. Ni un partido o ninguna alianza va a lograr una posición que le permita entrar en la primera vuelta. Estamos en vísperas de que la apelación de Tato Romero Félix a su exclusión en el padrón electoral se resuelva. Si se resuelve a favor como espera Tato, sus amigos, me incluyo, su abogado, parecería que va a ser favorable. Entonces, cuanto más demoremos la realización de los comicios, más tiempo hay para que Tato pueda ser candidato, no sea que. Y otra cuestión que hay que dejar de lado. Hubo un proyecto presentado por Colombi en el Senado
para que todos los cargos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo sean ocupados por un hombre y una mujer. Es decir, el 50% de los legisladores y el 50% gobernador y vice, con lo cual el vice debería ser obligatorio. Si se sanciona la ley, que no se sancionó. Y hasta el momento, el Poder Legislativo va a tener el 33%, el 30% de las bancas, las mujeres, porque no se sancionó el hecho de que sea el 50% como sostuvo el proyecto del gobierno, el proyecto de Valdés. El proyecto de Valdés no incluye a las mujeres como obligatorio en la fórmula gubernativa. Es decir, que pueden ser 2 mujeres o 2 hombres. No hay inconveniente en el Poder Ejecutivo. Y eso lo ratifico y lo sostengo. Y si no es así, que el presidente del Senado, que es Canteros, o el presidente de la Cámara de Diputados, que es Perucho Casani, me desmientan y me digan, no, tú estás equivocado, ya está sancionado. No está sancionado. Lo digo con fundamento. Bien, ¿qué va a surgir de todas estas reuniones del interventor del Partido Justicialista con Perucho Casani y Canteros? ¿Qué va a surgir de esta pretensión? Esta pretensión de Ricardo Colombi de ser candidato a vicegobernador, repetir el ejemplo de Fernández Cristina y de Cristina que maneja a Fernández, pretender Ricardo manejarlo a Valdés, y hasta dentro de lo absurdo que se está manejando, y no es conveniente manejarse con absurdos. Se habla de la fórmula radical. ¿Y saben por qué? La fórmula sería Canteros-Ricardo Colombi. Porque para el grupo de Ricardo Colombi, dentro de 2 años va a hacer futurismo, Valdés va a ser vicepresidente de la República. Entonces va a tener que dejar la gobernación. Y como el vicegobernador es Colombi, Colombi pasaría a ser el gobernador de los 2 últimos años con aspiración a ser reelecto, con lo cual tendríamos 6 años de Colombi. Pero estamos hablando de lo que va a pasar dentro de 2 años. Y Valdés vicepresidente, ojalá para los correntinos. Ya con Correntino hizo Perón-Quijano. Quijano era correntino y Perón lo llevó de vicepresidente. Ahora, un vicepresidente para quien sea la fórmula, cualquiera que sea, Rodríguez Larreta o quien sea el candidato, va a ser un candidato de una provincia, digo yo, de una provincia que tenga fuerza electoral, que tenga votos. Nosotros tenemos un buen gobernador, pero no tenemos votos. Y los votos son los que deciden toda elección. Seguimos con el programa. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Mediterránea es sola,
La mejor manera de prevenir el COVID-19 es cuidarnos. Usá barbijo siempre. Guardá la distancia con los otros. Higienizá constantemente tus manos. Seguí disfrutando con todos los cuidados. Si sentís síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, tomá las precauciones necesarias. Quédate en casa y acércate a cualquier centro de testeo. No es momento de aflojar. Por vos, por los tuyos y por todos, sigamos cuidándonos. Municipalidad de Corrientes. Hidrovía, vía libre para exportar. El conflicto en el Medio Oriente se agrava momento a momento. Lo que empezó siendo un ataque terrorista de Hamás a las ciudades israelíes se está convirtiendo prácticamente en una guerra total entre un grupo terrorista que ataca a un Estado. Todo esto, y lo decíamos en el programa anterior, comienza con la partición de Palestina, un Estado judío y un Estado árabe. Los judíos aceptan lo que se le asignó las Naciones Unidas con la abstención de la Argentina, y los árabes no aceptan y mandan 5 ejércitos a atacar a Israel. Israel se defiende y derrota a los 5 ejércitos. Ese sería el principio de esta guerra que están sufriendo. Los argentinos, dice el diario La Nación en Tel Aviv, se paralizan mientras los israelíes siguen sus rutinas. Hay muchos argentinos que se fueron de nuestro país a vivir a Israel. Hay muchos correntinos que viven en Tel Aviv y viven en Haifa. No es del caso enumerarlos. Israel se defiende y ataca los túneles de Hamás, y la violencia se extiende a Cisjordania. Entonces aparece ya en juego Líbano, que está en el norte, y se crea, diario La Nación, doble frente en Israel, cohetes desde Líbano y huelga de palestinos en las ciudades mixtas. A 8 días del comienzo de la escalada bélica entre Israel y Palestina, el Líbano se sumó al histórico conflicto y volvió a lanzar misiles contra el territorio israelí. El movimiento de la resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, vuelve a dar señales de solidaridad con Hamás. ¿Qué es el Hezbollah? ¿Es el gobierno del Líbano? No, es otro grupo terrorista. Es decir, que son grupos terroristas que atacan a un Estado. El ataque se da en un momento de frenéticas negociaciones diplomáticas donde líderes mundiales como Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, piden un cese de las hostilidades antes que la situación termine en una guerra total. Y seguramente puede ser que termine en una guerra total entre los terroristas y un Estado constituido. Los civiles en Gaza están entre el éxodo y el colapso sanitario. Muchos abandonan las ciudades del norte por temor a los ataques aéreos. Y bien, al mismo tiempo, Israel, como decíamos, pone en funcionamiento la cúpula de hierro. ¿Qué es la cúpula de hierro? Son misiles contra cohetes o cohetes contra cohetes. Sale un cohete
de Hamas, ahora también del Líbano, y salen de Israel los contracohetes. Indudablemente hay un avance muy grande tecnológico en Israel. Yo les voy a leer porque me quiero despojar de lo que siento. No quiero que la indignación que siento me lleve a decir de más. El doctor Jorge García Hamilton, que no es judío, pero es una persona de gran valía dentro de los escritores argentinos, dice lo siguiente: ¿pensaron alguna vez en esto? Porque esta es una guerra contra los judíos, no solamente contra el Estado de Israel. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no importa si me es simpático o no es simpático, acá no hay diferencias, sino tiene que haber diferencias internas. Aparte, yo voy a opinar y me voy a declarar en los problemas argentinos. Para mí Israel es una unidad y no voy a entrar en las diferencias internas como pretenden algunos judíos. Pretenden entrar en la interna de partidos políticos. García Hamilton dice: ¿qué haría usted en este mundo sin judíos? ¿Qué se siente al fracasar en esta lucha contra los judíos? ¿Por qué no gastar energía en algo más productivo en lugar de odiar sin fundamento? Los judíos han sobrevivido, dice García Hamilton, a egipcios, babilonios, persas, griegos, romanos, otomanos, alemanes, soviéticos y el resto del mundo. ¿Por qué creen los que se manifiestan frente a la Embajada de Israel en Buenos Aires que algún día ganarán la partida contra los judíos? A 65 años del Holocausto, el pueblo judío tiene una nación floreciente y moderna en el mismo lugar que sus vecinos no consiguieron más que miseria y desierto con mucha arena. También todos los años un judío gana un premio Nobel. El 25% de los premios Nobel de la historia, 170, son judíos. Todos estos que se manifiestan frente a la embajada israelí odiando al judío, odian a la mitad inteligente de la humanidad. García Hamilton dice: no soy judío, pero tampoco soy estúpido. Jesús era judío y nunca renunció a su judaísmo. San Pablo de Tarso era judío. La Virgen María era judía. Los 12 apóstoles o los primeros papas de la Iglesia eran judíos. Por cierto, a mis amigos socialistas, dice García Hamilton, enemigos de los judíos, les digo que Karl Marx era judío, pero también eran los creadores filosóficos del capitalismo. Samuelson, Milton Friedman, etc. Si jugamos en la bolsa, se usan teorías de Markovich. Ninguno de los que se manifiesta contra Israel puede acudir a ningún psicólogo. Sigmund Freud era judío. Tampoco puede hoy tomar aspirina. Spiro era judío. Tampoco pueden ser diabéticos, porque tú te me dirás, el creador de la forma de administrar insulina era judío, Karl Landsteiner. Tampoco pueden vacunarse contra la poliomielitis, contra el cólera ni contra la tuberculosis.
Sus inventores o descubridores fueron famosos judíos. Ningún manifestante contra Israel podría ir vestido entonces. Isaac Singer, el de la máquina de coser, fue su inventor y era judío. Tampoco pueden usar jean, porque Levi Strauss era otro judío. Calvin Klein, Ralph Lauren o Donna Karan, los famosos diseñadores de ropa, son judíos. El micrófono con el que se lanzan exabruptos contra los judíos lo inventó Emil Berliner, judío. Y un tal Philip Reis, también judío, trabajó en los aparatos de audición que sirvieron de base para el teléfono. La primera máquina calculadora fue idea de un judío, Abraham Stern. Las cerillas de fósforo son invento de un judío, Sansón Balobra. Por cierto, en la manifestación, nada que tenga que ver con las teorías filosóficas de Durkheim, Spinoza o Strauss, aunque sean fundamentales. Kafka era judío. Albert Einstein, de la bomba atómica, era judío. Anna Frank, sacrificada por los nazis, era judía. Adiós Batman y Spider-Man, porque Max Fleischer, el creador de Marvel Comics, es judío. Todos los manifestantes contra Israel habrán jugado con juguetes de cuerda, porque las pilas Energizer son cosas de Joshua Lionel, Ladies and Gentlemen. Una compañía israelí ha sido la primera en desarrollar e instalar una planta que funciona con energía solar para producir electricidad en grandes cantidades en el desierto de California. También las memorias USB las inventaron los judíos. Un montón de jovencitos anti deberían tirar sus videojuegos Sega, ya que son cosas del judío David Rosen. También se tienen que olvidar de los helados Häagen-Dazs o de los donuts. Las guapas mujeres que se manifiestan contra los judíos tendrán que dejar de maquillarse, ya que Estée Lauder es judía, como así Elena Rubinstein. Por supuesto, nada de jugar con las muñecas Barbie. ¿Y qué hay de los grandes directores de orquesta como Leonard Bernstein o Daniel Barenboim? Ningún antisemita podría ver ya películas de la MGM, de la Warner Brothers, ni el canal Fox, Universal Studios o Columbia Pictures. No podrá ver a Spielberg, Harrison Ford, Paul Newman, Kirk Douglas, Jessica Parker, Dustin Hoffman o Barbara Streisand, entre otros cientos, porque son judíos. Dejen algunos ensuciarse las manos con productos judíos. Medio mundo se lo debemos a ellos. ¿Saben cuál es el único Estado realmente democrático? Y esto para mí es importante. Más importante que es la cita de todos los judíos que se han destacado en el mundo, porque no son los únicos los judíos inteligentes o que se destacan. Hay de todas las religiones. Pero ¿por qué se destacan los judíos? Porque han vivido estudiando, porque lo único que podían hacer porque eran perseguidos. Mi padre vino de Moldavia, porque el imperio ruso entonces salían los cosacos a la noche a matar judíos a sablazos. Había que estar escondido en los sótanos. Mis abuelos maternos eran de Estonia, de Lituania, también perseguidos por el imperio ruso. Fueron a Londres y el clima de Londres hizo mal en mi abuelo Ezequiel Neuhardt, y vinieron a la Argentina en busca de libertad y lo consiguieron. Decía que lo que más me duele es que el único Estado realmente democrático, moderno, occidental, limpio y laico, porque en Israel hay cristianos
Hay árabes, hay judíos, hay de todas las religiones. Se respetan. Y destaco en este momento al arzobispo de Corrientes, que ha reunido varias oportunidades a los rabinos, a los protestantes, sin ningún problema. Y bien, y sigo. ¿Cuál es ese estado de todo medio próximo y lejano oriente? ¿Cuál es el único país del mundo donde hay más árboles que hace 100 años? ¿Saben qué país tiene el más alto promedio de universitarios por habitantes del mundo? Israel. No vengo a decir acá que los judíos son mejores que otros. Destaco que en ese desierto que era Palestina surgió todo esto. ¿Saben qué país produce más documentos científicos por habitante que ninguna otra nación? ¿Cuál fue el primer país del mundo en adoptar el proceso Kimberley, que es un estándar internacional que certifica a los diamantes como libres de conflicto? ¿Qué país ha desarrollado la primera cámara de video ingestable tan pequeña que cabe dentro de una píldora y se utiliza para observar el intestino delgado desde adentro y ayuda en el diagnóstico del cáncer y otros órdenes digestivos? Y sigue García Hamilton, que no es judío. Yo destaco también a los que no judíos, a los católicos, a los protestantes, cualquiera sea su religión, mientras sea un hombre de paz y que se dedique a propiciar el estudio. Por eso soy partidario total de Sarmiento. En estos días se celebró el Día de la Armada. ¿Quién creó la escuela naval? ¿Algún nazi? ¿Algún bruto? Como dijo Perón, prefiero un bruto que un analfabeto, porque al bruto tal vez se lo pueda convencer, pero al que no es inteligente nunca más volverá a ser inteligente. Y Sarmiento es el que creó la Escuela Naval Argentina, creó el Colegio Militar, denostado también Sarmiento por todo esto. Porque los totalitarismos necesitan de gente poco instruida. Y termino con esto. Ahora comprendo, dice García Hamilton, por qué es la nación a la cual muchas mentes enfermas de odio y envidia han querido destruir. Pero han olvidado un pequeño detalle. Israel es la niña de los ojos de Dios. ¿Y saben por qué? Porque ahí nació el Salvador del mundo. Algún antijudío sabe por qué el 1 de enero de hace muchos años se celebra como el principio de un año. ¿Qué pasó el 1 de enero? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó el 25 de diciembre? Usando las fechas actuales. El 25 de diciembre nace Jesús en un hogar judío. Y el 1 de enero es circunciso. Y si no, miren en el almanaque. Dice circuncisión del Señor. Algunos adoptaron la religión expandida por los 12 apóstoles. Otros no. Se quedaron en el Antiguo Testamento. Entonces, por favor, dejemos de perseguirnos, dejemos nuestras cuestiones internas, externas,
y decir los pasados. Vamos a la paz en Medio Oriente, y la paz es respetarnos. ¿Qué pasó? Ahora, bien dicen dirigentes israelíes, nos piden moderación. Un país que es atacado de ahora, no solamente de Hamas, también desde el Líbano. Pronto va a entrar también Jordania, y todos empujados por Irán. ¿Qué país no se defiende con todo lo que tiene ante un ataque terrorista? Los imbéciles. Israel no son imbéciles. Suficientes son los 6 millones de judíos que murieron sin poder hacer nada porque uno tocaba el violín. ¿Saben por qué hay muchos violinistas judíos? Porque es lo único que se podían llevar cuando los perseguían los nazis. Ni siquiera una maleta con ropa. Y no se iban a llevar un piano. Se llevaba, entonces todos eran violinistas. Hay muchos violinistas en el mundo que son judíos. No voy a insistir más. Todos saben que yo soy judío. Todos saben, o no, que el primer gobernador constitucional de la Argentina fue Luis Gutniski, mi primo hermano, en Formosa. Lamentablemente murió al año y algo de haber asumido en un accidente aéreo. Cuando murió mi primo Luis, vino esto que está pasando en Formosa, porque no lo hubiera permitido, ni sus seguidores lo hubieran permitido. Pero bien, eso es todo lo que me quería referir sobre este tema. Y no se olviden, Israel no va a caer, y cuando esté cayendo usará la bomba atómica, que también la tiene. Por eso el mundo ahora está asustado. El mundo ahora quiere la paz. Pero cuando se perseguía a los judíos, nadie movía un pelo. Ahora las cosas son distintas. Reitero, le vamos a dar batalla a los que quieren eliminar a los judíos. Vamos a un corte. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. La mejor manera de prevenir el COVID-19 es cuidarnos. Usa barbijo siempre. Guarda la distancia con los otros. Higieniza constantemente tus manos. Seguí disfrutando con todos los cuidados. Si sentís síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida de olfato o gusto, toma las precauciones necesarias. Quédate en casa y acércate a cualquier centro de testeo. No es momento de aflojar. Por vos, por los tuyos y por todos, sigamos cuidándonos. Municipalidad de Corrientes. Hidrovía, vía libre para exportar. Para cerrar nuestro programa, el Club de la Libertad de Corrientes
me ha invitado para que el próximo viernes dé una charla de 20 minutos sobre la hidrovía y después va a haber un debate abierto. Muchas gracias para el Club de la Libertad y será hasta nuestro próximo programa.